Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y es un gran honor para mí abrir este evento el día de hoy, que es un conversatorio en el cual todas las personas invitadas como expertos, expertas, todos de la región latinoamericana, vamos a tener la oportunidad de escucharles y de que conversemos entre todos sobre esas estrategias para enfrentar los grandes desafíos que tenemos como población, como región, para lograr mejorar la calidad de la alimentación, de la dieta en Latinoamérica. Este es un proyecto del Comité de Nutrición y Bienestar de ILSI Mesoamérica y que está enmarcado en el objetivo de que todos o de lograr una mayor comprensión sobre la relación entre los alimentos, los nutrientes y la salud en el marco de las conductas alimentarias. Eh, para los que no nos conocen, recuerden que bueno, nosotros somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, eso es ILSI. ILSI es el International Life Sciences Institute. Nosotros estamos ubicados en Mesoamérica, que incluye la región de México, Centroamérica, Panamá y el Caribe. Y pues lo que somos es una red global de científicos que trabajamos de una manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos una organización tripartita. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas en el siguiente conversatorio son las de las personas expertas científicos y no lo hacen en nombre de ILSI, ellos no forman parte de ILSI y que todas las personas que están aquí con nosotros, todos los expertos lo hacen de manera voluntaria y han tenido total libertad, en este caso, de participar y no han recibido ninguna remuneración por estar con nosotros. Entonces, como siempre, les agradecemos a todos, ahorita les vamos a presentar, por estar con nosotros. Y este es un slide que quisimos preparar porque en realidad hoy estamos en un momento de este proyecto donde hemos relacionado lo que es evidencia científica, conductas alimentarias y alfabetización en alimentación y nutrición para toda la población en Latinoamérica. Un proyecto que básicamente tiene 3 años de estar generando seminarios, web, reuniones, incluso la creación de una red latinoamericana de expertos en estos temas. Así que, como ustedes pueden ver, pues hemos empezado en el tema de conductas alimentarias desde todas las bases antropológicas, biológicas, sociales y económicas cognitivos conductuales que están alrededor de este tema de las conductas alimentarias. Además, de ahí empezamos con una serie de seminarios web en los cuales se fue tratando los temas específicos sobre desde los cereales hasta las grasas, que terminamos hace un par de semanas con esta serie que tiene que ver con esa relación entre los alimentos, los nutrientes y su impacto en la salud de cada uno de nosotros y también, por supuesto, de la población. Así que les agradecemos a todos los expertos, las personas expertas que de forma voluntaria trabajaron por horas. Aquí hay poco más, alrededor de 40 horas de conocimientos compartidos por todas estas personas. Algunos nos están acompañando el día de hoy, otros forman parte de la red latinoamericana que estamos generando, que estamos trabajando para que se consolide e inicie un proyecto de investigación el próximo año. Así que de verdad que pues este slide específicamente es para agradecerle a todas esas personas que nos brindaron su conocimiento, pero además que participaron en los eventos, porque para este año, bueno, el año pasado llegamos alrededor de 6,000 y para este año, según las cuentas que hace Dayana, pues estaremos llegando alrededor de los 7,000 y algo de personas que participaron en estos eventos o provenientes de diversos sectores, de todos los sectores básicamente y de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y de estos seminarios se logran sacar o sacamos algunos temas, algunos como escenarios, como dice acá, de dónde estamos en términos de consumo y preparación de alimentos. Y entonces, de ahí hizo un resumen, por ejemplo, en el caso del estudio de Lance, nos dice que solamente el 11.5 y el 2.4 de la población cumple con la recomendación establecida por la OMS para el consumo de frutas y vegetales. En México solamente un 28.8% de la población alcanza la recomendación para el consumo de frutas y vegetales, esto según Medina y Zacarías. Además,
perdón, los estudios de la población chilena han encontrado que entre el 2011 y el 2017 aumentó el porcentaje de la población que no compra frutas ni vegetales. Eh, También desde el ELANS nos indica que en Latinoamérica el consumo de fibra en la población apenas alcanza el 50%, o sea, la cantidad correcta que deberíamos consumir, solo el 50% lo logra. Además, el consumo de energía proveniente de ese azúcar añadido supera la recomendación establecida por la OMS. 5 de 8 de los países incluidos en ese estudio del ELANS, que corresponden a Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la mayor fuente de esos azúcares añadidos es el azúcar que se agrega en preparaciones caseras, principalmente bebidas. Y recuerdo aquí que hablábamos del café, las bebidas de los frescos, las aguas frescas, sea que se habla, por ejemplo, en México, pero además todo lo que son las infusiones, incluido el mate incluso. Y en Costa Rica el 64.8%, ya esto con respecto a la sal sodio, del sodio consumido proviene de los alimentos preparados en casa o sal agregada. Y esto es de manera muy similar en Colombia. La mayor parte de ese sodio viene de la sal de mesa. Entonces, queremos hoy, el día de hoy, nuestro objetivo es conversar, que los expertos que nos acompañan, todas personas muy reconocidas, investigadores en la región, que hablemos sobre esos desafíos y estrategias que podrían ayudar o que definitivamente ayudan a mejorar la calidad de la dieta en la región. Y para ello, pues nos planteamos, invitamos a todos esos expertos, a la doctora Priscila López, a la licenciada Carla Cordón, a la doctora Georgina Gómez, a la máster Drusila Castillo, a la doctora Yadira Cortés, al doctor Andrés Silva, al doctor Samuel Durán y al doctor Fernando Ariel, que están el día de hoy con nosotros. Y bueno, nos propusimos alrededor de 5 preguntas. No necesitamos correr, no tenemos que hacerlas todas, pero queríamos iniciar este conversatorio con una pregunta, algo que fue recurrente durante los seminarios, y es cómo logramos abordar esas barreras culturales, de comportamiento, conductuales, que pueden limitar los cambios hacia una alimentación saludable. Este es uno de los temas, como les decía, que fueron absolutamente recurrentes durante las sesiones, y es cómo lograr, desde el punto de vista o con diversas estrategias, cómo logramos romper esas barreras que existen, mentales, de asociaciones, por ejemplo, entre el valor de los alimentos. En el caso de Latinoamérica, tan importante, por ejemplo, el lograr el mantener ese consumo de alimentos autóctonos. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, formas en las cuales pudiésemos hacer esa apertura de las personas, de las poblaciones, para lograr esos cambios que queremos? Todos nosotros como expertos en el tema, queremos que las personas puedan hacer esos cambios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué piensan? Y también qué piensan de lo que ya existe y que ha intentado pues hacer ese cambio o abordar este tema de las barreras culturales, sociales, emocionales. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Adelante, profesor Samuel, lo escuchamos. Quise partir para romper el hielo. Sí. Escribí en un cuaderno 4 cosas yo creo que pueden ser importantes para de alguna forma ir abordando estas barreras culturales. En primer lugar, tenemos que favorecer la educación nutricional. Quizás se habla mucho de educación nutricional, quizás los gobiernos, etcétera, pero, por ejemplo, las guías alimentarias que todos los gobiernos las hacen, ¿cuántos la población las conoce? ¿Cuántos los profesionales de la salud las conocen? ¿Cuándo vamos a poder evaluar nuestras propias guías alimentarias, que son simples, son mensajes cortos, etcétera, etcétera? Tenemos que hacer alianzas también entre los gobiernos y los divulgadores. Muchas veces la gente accede a temas de salud en redes sociales y ahí tenemos lleno de divulgadores de distintas calidades, me refiero a calidad desde el punto de vista del conocimiento, y en general los divulgadores que tienen más efecto son los que dicen no o sí, todo es blanco y negro. Tenemos que bajar la ciencia también de palabras rebuscadas a hablar de forma más coloquial. Si seguimos hablando
del paper, del índice de impacto, o hablamos entre nosotros, no llega nunca ese mensaje a la población. Y finalmente, para mí, yo creo que hay más temas. Tenemos que aprender también de la comunidad. No podemos trabajar desde la oficina, del escritorio, desde el laboratorio y bajar la información y no ver qué está aportando la comunidad, porque la comunidad nos aporta mucha información a nosotros. Entonces tiene que ser bidireccional y no unidireccional. Gracias, profesor. Adelante, profesora Yadira. La escuchamos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Samuel y retomando esa última que dijo él, era una de las que yo iba a decir, que nosotros tenemos que escuchar a las personas. Generalmente tratamos de traer las cosas que han funcionado en otros países y en donde más hacen investigación y todo, que en los países, Estados Unidos, Europa, eso, y las queremos implantar en nuestros países. Y somos países totalmente diferentes, culturas diferentes, formas de interactuar diferentes. Razón por la cual cuando queremos colocar todo ese conocimiento y todas las cosas e imponérselas a nuestras comunidades no van a funcionar. Entonces tenemos que primero escucharlos a ellos. Eso yo creo que es una cosa prioritaria para nosotros, escuchar a la comunidad como tal. Y yo creo que otra cosa que tenemos que hacer es hablarnos entre los países similares, porque con el ANS nos dimos cuenta que hay países que nos parecemos un poco más que otros. Entonces, de pronto mirar con esos países qué podemos hacer para que sea en común y no quemar esfuerzos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces gastamos mucho dinero tratando de implementar una cosa que ya vimos que en un país que es similar al nuestro no funciona. Entonces, si ya no funciona allá, lo más seguro es que no va a funcionar con nosotros tampoco. Entonces, no implantemos cosas obligatorias, hablemos con los que nos parecemos. Y la última cosa que quiero decir es, yo no sé en otros países, pero aquí en Colombia se ha tratado de satanizar mucho la unión academia, gobierno, industria. Entonces, si uno trabaja con la industria, es que es un vendido. Yo creo que si nosotros no trabajamos articuladamente, academia, gobierno e industria, no vamos a llegar a ningún lado. Todos debemos ir para el mismo lado y la industria nos puede apoyar muchísimo. La industria está muy abierta a trabajar con nosotros y a mejorar cosas y se han mejorado muchísimas cosas, pero también tenemos que dialogar con la industria. Gracias, profesora Yadira. Profesora Priscila, adelante, por favor. Hola, buen día. Bueno, un poco en sintonía con las dos participaciones previas. Si consideramos, o sea, esta parte de escuchar a las personas es definitivamente importante y no solamente escucharlas a través de los números, ¿no? Sino a través de los diálogos y las propias experiencias. Latinoamérica es una, pero es muchas, ¿no? Somos países con muchísimas diversidades entre nosotros y al interior de cada país, ¿no? Desde el plano territorial, los recursos, la cultura, la historia. Compartimos a lo mejor el referente que vino a colonizar esta parte del territorio, pero de ahí en más la verdad es que hay mucha riqueza, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es evaluar, sí es hacer trabajo regional, incluso por los países, ¿no? En el caso de México, que es un país geográficamente grande, el caso de Brasil también, Chile. Y también un elemento importante que creo que podría favorecer no solamente la pregunta 1, sino el resto, es intervenir tanto en los sistemas como en los entornos alimentarios, ¿no? Hay una investigación muy interesante que hizo el Observatorio de Barcelona ya hace un poco más de 10 años, bueno, casi 20 años, y tituló el producto de esa publicación de manera muy interesante. Dice, comemos como vivimos, ¿no? Y es cierto, o sea, cómo consumimos, por qué, cuándo, a qué horas, bajo qué circunstancias, y no solamente el tipo de alimento, sino todo lo que rodea la alimentación, está vastamente influido por las circunstancias de vida en las que tenemos, ¿no? Ya sabemos que la urbanización, por ejemplo,
la subordinación de la alimentación a diversas actividades que tenemos como parte de la modernidad en la que vivimos. Entonces también es importante incidir y facilitarle las cosas a las personas, ¿no? Y aprovechando el comentario de la compañera anterior, es esa parte, ¿no? Así, ¿cómo podemos articular los diversos agentes que nos encontramos inmersos en los sistemas alimentarios para facilitar entornos más amigables, ¿no? Se han hecho varios intentos en la región, sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Tratar de intervenir en los entornos escolares precisamente para limitar o promover determinados alimentos. Pero pues no nada más son los niños o las infancias, ¿no? Están las universidades, los centros de trabajo, las calles, ¿no? Con todos los matices que esto implica. Pero creo que también es importante, además de esta investigación puntual, geográfica, regional, intervenir en los entornos alimentarios. Gracias, profesora Priscila. Le damos la palabra a la doctora Georgina Gómez, por favor, profesora. Adelante. Bueno, yo coincido con lo que dijo Samuel y con lo que han dicho las compañeras, porque sobre todo lo más importante es que la población tenga el conocimiento, ¿verdad? Que esté educada y que sepa cuáles son las mejores opciones que pueden elegir dentro de lo que tengan disponible. Y entonces ahí nosotros tenemos que pensar, en primer lugar, en la educación desde las escuelas, que la nutrición sea una materia que vaya desde el principio de nuestra formación, porque a veces son los mismos niños los que pueden crear cambios dentro de la familia. Pero ese conocimiento tiene que ser un conocimiento que esté basado en la ciencia. Y como decía Samuel, tenemos las redes llenas de información que no siempre es verídica y que no está basada en conocimiento científico y que además no está adaptada a las culturas. Por ejemplo, digamos, aquí en Costa Rica nosotros no es parte de nuestra cultura comer salmón y arándanos, y de pronto las imágenes que vemos y toda esta información que nos está llegando son cosas que no son propias nuestras, que además de que son de precio elevado, no se adaptan a nuestra cultura. Entonces tenemos que volver a ver hacia nuestra idiosincrasia, cuáles son realmente nuestro comportamiento cultural y adaptar eso a una alimentación más saludable, pero teniendo en cuenta siempre de nuestros hábitos, los alimentos autóctonos, como se mencionaba, sacar provecho de todos esos alimentos que son ricos en nutrientes que tenemos aquí disponibles, los alimentos locales, además también para contribuir con la salud del planeta. Y tomar en cuenta también que muchas veces, además de esas barreras culturales, tenemos las barreras económicas. ¿Verdad? Se puede tener el conocimiento, pero a veces no la capacidad adquisitiva para hacer buenas elecciones. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Gracias, profesora Georgina. Adelante, profesora Fernando, le escuchamos. Hola, sí, no voy a agregar nada nuevo, un poco adherir a lo que dijeron previamente. Hay una cuestión de heterogeneidad muy grande, digamos, en el fenómeno, que tiene que ser abordado interdisciplinariamente. Hay cuestiones de clase social, de ingresos, como se mencionó, de restricciones, de prohibiciones alimentarias, y que eso, digamos, lo vamos a encontrar en el territorio, y que muchas veces la línea de investigación o las preguntas de investigación principales para avanzar y en generar artículos científicos nos alejan, digamos, muchas veces de eso, porque tenemos que ser consistentes con lo que se conoce y por lo general, digamos, está alejado en términos teóricos y también cuantitativos para poder respetar cuestiones de muestras, cuestiones científicas de relevamiento, cumplir con cierta comparabilidad. Entonces esto requiere un esfuerzo extra, salirse un poco, digamos, lo científico para relevar información que capaz es nueva, es exploratoria, pero para que nos sirva para nuestras regiones. Y insisto en esto, tenemos que
como dedicar un tiempo extra a los científicos, salir un poco de escribir para artículos científicos, para revelar cosas que sean importantes para nuestra región y que no siempre son importantes para las líneas principales de investigación, que está más basada en una disciplina, no tanto interdisciplinaria, en lo que se ve, en lo que se expresa en los artículos científicos. Gracias, gracias, profesor. Vamos a escuchar al profesor Andrés. Adelante, por favor, profesor Andrés. Tiene el micrófono cerrado, profesor. Ya, fantástico, ahí está. Sí, señor. Quería solamente poder agregar un par de cosas que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con una parte importante de todo lo que se ha dicho, pero también hay cosas que las veo de una forma un poquito distinta, ¿ya? También sobre el escuchar a la gente y lo que la gente dice, lo que la gente hace. A nosotros nos tocó hacer una encuesta en Chile y le preguntamos a las personas cuántas frutas y verduras ellos comían. Y nos dijeron cuántas comían, hicimos el cálculo, qué sé yo. Y nos dimos cuenta que comían lejos de lo que se pedía, lejos de lo que pedía el ministerio, lo que quería el sector público, lo que pide la OMS, que la gente coma. Y le preguntamos a las personas también, ¿está contento con la cantidad que usted come? ¿Usted quiere comer más? Y la mayor parte nos dijo que estaba contenta, que estaba satisfecha. No estaban buscando incrementar el consumo. ¿Qué es lo que muestra eso? Un poco que nuevamente, y acá quiero tocar el tema del precio, que lo voy a tocar después, que no es solamente un asunto de precio. El precio viene a ser la respuesta más sencilla, que muchos periodistas o de repente el mundo de la prensa está muy puesto el tema del precio como que es la única razón por qué uno come como uno come. Y yo creo que el precio, si bien es cierto, en muchas ocasiones, en muchas situaciones puede ser importante, yo no lo niego, pero lo que los datos muestran son otra cosa, que el tema es mucho más complejo, multifactorial, ¿ya? Entonces, ahora, y acá quiero ligarlo con un último ejemplo. En Chile, la mayor parte de los hogares urbanos tiene agua potable, ¿ya? Prácticamente el 100% de los hogares tiene agua potable. Y no somos de los países que más agua toma. Somos conocidos por países que toman otro tipo de bebidas, ¿ya? Que tienen azúcar, ¿ya? Entonces, nuevamente uno dice, y uno va a los hogares de bajos ingresos y no le sirven agua, ¿ya? Y claramente o sea, fondo, hay una cultura que nos dice, no, el agua no es rica, no tenemos costumbre por tomar agua, nos falta el hábito, hay otros temas, pero nuevamente no es el precio, ¿ya? Gracias, profesor Andrés. Una barrera cultural bien interesante la que usted anota, además de todas las demás, y ahorita yo creo que podemos un poquito discutir en eso. Doctora Drusila, adelante, por favor. Adelante. Bien, estoy activando el sonido. Muy buenos días. Bien, con respecto, ¿verdad?, a la pregunta número 1, ¿cómo abordar las barreras culturales? Sí, podemos identificar, por ejemplo, en Panamá, en cuanto a los consumos de alimentos saludables, y creo que pasa en todos los países, es muy poco el porcentaje de las personas que consumen, por ejemplo, frutas, vegetales. Aquí, por ejemplo, un 3%, menos del 3% de la población, tanto en mujeres como hombres, y aún en las áreas indígenas de nuestro país se consumen muy pocas frutas y vegetales. Esto puede estar relacionado, digamos, por el costo, ¿no? Pero no es lo único, como dice el profesor. Puede estar relacionado también por barreras culturales, y generalmente veo y observo, ¿verdad?, que la mayor parte de los estudios son cuantitativos, ese enfoque cuantitativo, ese enfoque transversal y no tan profundo como ustedes lo están mencionando, algo más para poder conocer, digamos, qué ellos perciben acerca de los nutrientes que tienen sus frutas o sus vegetales o sus alimentos que son autóctonos. Entonces, ¿cómo relacionar, cómo perciben ellos la salud y el consumo de alimentos saludables? Si entienden que muchos de nuestros pueblos, por ejemplo, indígenas, tienen frutas y vegetales, semillas que se han conservado por mucho tiempo,
pero a saber si ellos entienden cuál es el valor nutritivo y también saber si el país invierte en investigar el contenido nutricional de estas frutas, vegetales o alimentos autóctonos de nuestra área. Generalmente aquí en Panamá, por ejemplo, nosotros no nos hemos dado la tarea de hacer una investigación bien exhaustiva en cuanto a frutas y vegetales autóctonas que tienen nuestros pueblos indígenas. Y sí sería bueno hacer una investigación más profunda en relación a eso y poder, a través de la educación, luego de la investigación, ¿verdad? Poder darles a conocer a ellos el valor nutritivo que pueden aportar estas frutas y vegetales y mejorar así la percepción o el concepto que tienen acerca de estos alimentos. También, bueno, en el tema de la educación y como todo, pues actualmente es a través de los influencers y demás. Dentro de nuestras áreas también tenemos lo que son los líderes de las comunidades, líderes comunitarios que pudiéramos utilizar para resaltar el consumo de estos alimentos saludables, que sean ellos, quizás no va a ser a través de forma virtual o con mucha tecnología, pero sí a través de esta educación y comunicación de la forma más sencilla que se le pueda llegar a la comunidad. Pienso que pueden ser ideas, ¿verdad?, de cómo ir abordando estas barreras culturales. Ya digo, pues en conclusión, pues a través de una investigación que sea más profunda, más cualitativa que cuantitativa, poder rescatar aquellas frutas, vegetales autóctonas o alimentos que son autóctonos en el área y investigar un poco más acerca de ese contenido nutricional y también involucrar a estos líderes comunitarios en estas áreas, ¿verdad? En cada área, según cada área de nuestro país, ya sea rural, indígena o urbano. Gracias. Muchas gracias, profesora Drusila. Profesora Yadira, ¿quería usted intervenir de nuevo? Sí, yo quería decir una cosa. Estoy de acuerdo con el profesor que habla que no solo es cuestión de dinero, porque si nosotros miramos los resultados del estudio Lance, ustedes saben dónde está Colombia, totalmente tropical. O sea, nosotros tenemos frutas y verduras, las que quieran, todo el año. Todo el año. Usted puede conseguir lo que quiera. Hay unas que están a mayor costo, menor costo, dependiendo si están en cosecha o no, pero siempre las tenemos disponibles, pero la gente no las consume. ¿Por qué? Porque tenemos muchos otros problemas de disponibilidad. El transporte de las frutas se dañan por el camino. Entonces, los campesinos ya casi no están cultivando algunas de ellas. ¿Por qué? Porque no es costo-beneficio cultivar esto, puesto que los insumos son tan costosos, les pagan tan poquito y quien se queda con el dinero es el intermediario. Cuando ya llegan a donde se van a comprar, ya llegan a un costo más alto. Entonces, hay muchas otras cosas que se tienen que mirar también cuando nosotros vamos a hablar de la alimentación, que no es solamente el que esté o no esté, sino y cuánto vale la cosa, sino la parte cultural y muchas cosas de la infraestructura y las políticas del país. Yo creo que esto es una temática que cubre muchísimas aristas que no se pueden hacer solamente con el que come o no come, sino también el por qué lo come y qué tan disponible está el alimento. La cadena agroalimentaria se tiene que estudiar en su totalidad para saber por qué la persona en un momento determinado consume o no frutas y verduras. En Colombia las tenemos todas y según el estudio Lance, no comemos frutas y verduras. Somos de los países que menos frutas y verduras comemos y las tenemos disponibles. Entonces, algo está pasando allí también y no solamente es costos. Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque ya haciendo un resumen de ustedes comentan de manera general, definitivamente hay factores de comunicación de la información, ¿verdad? Incluso me encantó ese tema de cuáles son las variables que estamos estudiando, si son solo variables más cuantitativas de precio, que hablaba el profesor Andrés, por ejemplo, y no estamos preguntándole a la gente si está feliz con lo que está comiendo, ¿verdad? Que ellos sí lo hicieron, si se sienten satisfechos. Bueno, ¿por qué se sienten satisfechos? ¿Por qué no aspiran a comer más? ¿Por qué si saben, por ejemplo, escuchan, por ahí teníamos unos datos de que saben que existen esos lineamientos o esas
recomendaciones de 5 al día, ¿por qué no las cumplen? Por ejemplo, ¿verdad? En caso de países, Colombia, Costa Rica, somos países con una cantidad de frutas todo el año, ¿verdad? Una diversidad gigante y eso no sucede. Entonces, qué interesante es ese tema y antes de darle la palabra a la profesora Priscila, quiero también, sumado a esta pregunta, decir, bueno, tenemos que comunicar, tenemos que educar, por ahí el profesor Samuel decía, hay que ir más allá de los papers, ¿verdad? Como científicos, y entonces quiero preguntarles a ustedes, antes de darle la palabra a la profesora Priscila, ¿estamos preparados para comunicarnos con los diferentes grupos poblacionales como científicos? ¿Estamos disponibles a hacerlo? ¿Verdad? Queremos hacerlo, lo hemos hecho. O sea, esa también es para mí una de las barreras que hay que romper, porque no es solo la barrera de un lado hacia el otro, ¿verdad? De lo que la población necesita más educación, más comunicación de ciencia, etcétera, pero también hay una barrera en ese mundo científico de cómo adaptarse, de cómo adaptar el diálogo, ¿verdad? Hacia cómo comunicar. Entonces yo quisiera, desde el punto de vista de ustedes, pues si lo han logrado o si lo han intentado, qué han hecho, que nos cuenten un poco, porque me parece que este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Está la necesidad, pero nosotros de este lado tenemos que abrir el pensamiento y la estructura para conversar con estas personas. Entonces, bueno, le doy la palabra a la profesora Priscila y les escucho para que me comenten. Adelante, profesora Priscila. Hola, a mí me gustaría nada más cerrar brevemente lo que se comentaba y a lo mejor también aportar un poco para esta siguiente pregunta. Creo que nos hemos centrado mucho en los qués y en los cuántos, ¿no? Desde la nutrición, como que ese es el enfoque, ¿no? En cuánto se come y qué es lo que se está comiendo por los impactos que tenga en distintos niveles en la salud. Sin embargo, los alimentos cumplen muchas funciones que no solamente es nutrirnos. Ahora que les escuchaba de, bueno, no solamente es el precio, ¿por qué consumimos lo que consumimos? Gente del Instituto Nacional de Salud Pública aquí en México intentaron abordar esta problemática como para poder explicarla a partir del consumo de bebidas azucaradas, las gaseosas o refrescos, ¿no? Que somos un país altamente consumidor de este tipo de productos. Y, por ejemplo, hicieron grupos focales con niños. Los niños, en efecto, reproducían el discurso médico de que el refresco es malo o hace daño, ¿no? Adultos, de acuerdo a la ENSANUD, bueno, 9.6 adultos asocian el consumo de estas bebidas con el desarrollo de un montón de enfermedades, ¿no? Entre ellas obesidad, caries, diabetes mellitus y tal, ¿no? Entonces, la reproducción del discurso médico está, pero cuando empezaron a indagar el más allá del por qué, ¿no? Había una serie de situaciones interesantes que desde la sociología trataban de explicarlo a través de estas pautas culinarias de las que habla Fischler, en el que, por ejemplo, el agua simple tenía una función y estaba circunscrita a la actividad física. De tal manera que si yo no hago actividad física, entonces no bebo agua simple. El tiempo de comida, la toma alimentaria, por ejemplo, de la mañana o de la noche, pues la bebida característica que acompañaba la pauta culinaria en ese momento, pues no era el agua simple, era alguna bebida láctea. Y a la comida fuerte del mediodía, por estas tonalidades gastronómicas, pues no era ni la leche ni el agua simple, era el agua fresca o el refresco, ¿no? Y luego hacían todavía, profundizaban un poco más de estas bebidas instantáneas en polvo que suplen el agua fresca y cuál era la función, ¿no? Entonces, en ese sentido también los alimentos tienen funciones en nuestra vida. Y aprovechando esta segunda pregunta en el qué, cómo, para qué comunicar, la verdad es que vivimos en una época en la que hay una multiplicidad de discursos alimentario-nutrimentales que invitan a la gente a comer de distintas maneras y también esto causa confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo sumarnos? Yo me preguntaría, ¿cómo sumarnos a esta divulgación científica? Que hay muy buenos divulgadores científicos en las redes sociales, pero que no cause problemas de aculturación, por ejemplo, porque luego es, impórtate la dieta mediterránea a las diferentes latitudes, ¿no? Bueno, pues tampoco se trata de eso.
o estos pensamientos dicotómicos que ya sabemos que no existen, o sea, que no son sí existen y no son nada convenientes, ¿no? La Asociación Americana de Dietética, que ahora ya es la American Academy of Nutrition, o sea, hace ya mucho tiempo sacó un paper position en esto, ¿no? O sea, la flexibilidad de la alimentación tendría que ser lo que prima, ¿no? Entonces yo me preguntaría, ¿cómo comunicar para no seguir comunicando más del qué y acercarnos más a comunicar estas condiciones que no sumen a la cacofonía alimentaria en la que ya nos encontramos inmersos? Muchas gracias, profesora Priscila. Usted plantea una cosa más que me parece súper interesante y estoy segura que esto lo tenemos que trabajar en la red, ¿verdad? Porque definitivamente es la gran oportunidad que tenemos de trabajar para toda Latinoamérica en esto. No sé quién quiere contarme sobre este tema de si estamos las personas de este grupo o los científicos en general dispuestos, disponibles a adecuar ese discurso, ¿verdad? A romper esa barrera. Adelante, profesora Yadira, por favor. Es también una barrera cultural, solo que de este lado. Yo Adelante. creo que nosotros estamos muy metidos en la ciencia, se nos olvida bajar el nivel. Y allí es donde nos están ganando los coaches nutricionales, porque ellos sí bajan el nivel y se comunican de una forma muy asertiva con las personas. Que digan lo que es o que digan lo incorrecto es otro tema totalmente diferente, pero logran hacer clic con los que están escuchando. Y nosotros nos paramos a hablar y entonces, como decía Samuel, hablamos con términos muy rimbombantes porque es que sabemos mucho, pero es que la persona que está al frente no nos entiende. Entonces, tenemos que aprender a bajar el nivel. Eso es lo que yo trabajo todos los días. Pues yo trabajo en la academia y yo trabajo en nutrición clínica. Entonces, es mi lucha diaria con mis estudiantes a que cuando hablan conmigo, cuando hablan con el médico, hablen en un idioma, pero que cuando hablan con la comunidad, cuando hablan con el paciente, tienen que bajar esa ciencia a un nivel que la persona entienda como tal, para poderla educar y para poderla comunicar. Y yo creo que allí estamos fallando nosotros en la academia. Ese es un problema muy grande, porque nosotros en la academia fallamos. No les enseñamos a las personas a hacer eso. Les enseñamos mucha ciencia y mucho conocimiento, pero de pronto nos falta hacer ese clic para enseñarles a comunicar eso a las personas que no son nutricionistas, que no son profesionales de la salud. Y es algo en lo que debemos trabajar muy, muy fuerte nosotros. O si no, los coaches nutricionales no la van a seguir ganando. Adelante, profesor Samuel. Bueno, muy de acuerdo con Yadira, con su punto anterior. Yo creo que nosotros no estamos preparados para esta bajada, no estamos preparados para enfrentar las redes sociales. Yo creo que lo que hemos de repente incursionado en este mundo, estamos lejos de un nivel profesional en las redes sociales. Yo creo que somos muy amateur y además las propias universidades tampoco apoyan mucho el que uno esté en las redes sociales, porque finalmente igual es tiempo, no sé, preparar un video puede ser un par de horas y esas horas las podría estar trabajando en un proyecto, las podría estar trabajando en un paper, las podría estar corrigiendo pruebas. Entonces no es algo tan fácil, finalmente termina siendo horas fuera de tu carga laboral para poder armar un video, armar un post, etcétera. Pero no tenemos las herramientas, los académicos, para poder llegar a mensajes simples. Yo creo que hemos ido aprendiendo en el camino a ir aterrizando estos temas. Y es muy probable que también tenemos que bajar la forma en que entregamos la información. Estoy de acuerdo con Yadira. No podemos seguir hablando de las maravillas de la dieta mediterránea cuando hay países que el clima no da, no tienen aceite de oliva, no van a tener nunca aceite de oliva, no van a tener la fruta del Mediterráneo, ni los pescados del Mediterráneo, ni ningún alimento del Mediterráneo. Y les damos la mención, pero tienen que consumir dieta mediterránea. Hay un país acá en Sudamérica que sacó su guía de obesidad y puso 2 dietas, creo, y creo que la principal fue dieta mediterránea. Ellos no tienen ni siquiera acceso al mar.
Entonces, no lo voy a nombrar, ¿ah? Hay dos opciones de países, pero ¿cómo plantas una dieta que ni siquiera es culturalmente aceptable? Entonces ahí tenemos que, yo creo que es un poco culpa de nuestros propios, nosotros como científicos, en Latinoamérica, que importamos sin querer modelos. Nos pasó en Chile que importamos desde Finlandia, como ellos habían bajado enfermedades cardiovasculares, en Norcarelia estuvo de moda, importamos, pero sin dinero, todo lo que se hizo en Norcarelia. Por supuesto que fue un fracaso. Bueno, no se me dio nada finalmente, pero ahí seguimos importando modelos de otros lados y creemos que porque a ellos les funciona, a nosotros nos va a funcionar. Y lamentablemente nosotros hacemos las importaciones sin dinero. Importamos solo la idea y las ganas que la gente pueda hacer sus cambios. Muchas gracias, profesor Samuel. Profesora Georgina, adelante. Sí, a mí me parece interesante, por ejemplo, ahora en la Universidad de Costa Rica, cuando uno presenta un proyecto, el proyecto tiene que tener como parte de su estructura la divulgación de los resultados hacia la comunidad. Entonces, ya es un punto obligatorio. Claro que ahí tenemos entonces que ver el lenguaje con que nosotros vamos a devolver esa información a la comunidad, sobre todo en estudios donde están basados en entrevistas a personas o donde vamos a medir consumo, actividad física o medidas antropométricas en la población y luego recuperar esta población y de alguna forma hacerles llegar los resultados, pero ya como parte obligatoria de un proyecto. Y yo creo que ese es un principio muy sano, porque no los usamos solamente para obtener los resultados o los datos que necesitamos para nuestra investigación, sino también tratar de devolverles ese conocimiento. Y como dice Yadira, enseñarlos a los estudiantes y aprender nosotros también a cómo bajarnos, a poder darles a los participantes los resultados de una manera que ellos lo puedan no solamente entender, sino tratar de darles alguna guía para que puedan mejorar los puntos que hayamos encontrado que hacen falta. Excelente, muy bien. Profesor Fernando, adelante, por favor. Qué interesante. Sí, en la misma línea de lo que comentaba Samuel y recién la compañera, hay que tener como un equipo, digamos, profesional en lo que es redes, porque es un mundo aparte y como decía Samuel, no da crédito, no da réditos en lo que es la carrera científica. Realizar videos y el impacto que puede llegar a tener es muy mínimo porque estamos compitiendo contra personas que que trabajan todo el día viendo cómo empatizar, cómo grabar videos que sean llamativos. Cuando uno pone un video, sube un short de una universidad, ya automáticamente el algoritmo ni siquiera, digamos, lo replica porque baja la reproducción y sobre todo la población joven que consume las redes, no le parece súper aburrido y entonces es un desafío muy grande y que sin una estructura más o menos parecida o que tenga un mínimo de conocimiento en la nueva forma de comunicación es imposible tener una participación en las redes porque se va como monopolizando los youtubers en muy pocos y esto, digamos, el algoritmo tiende a reforzar lo que la gente mira de una manera más globalizadora y bueno, y es un desafío que realmente implica un cambio muy grande y no sé si las universidades o el sistema científico puede converger en ese sentido. Sí, adelante, profesor Andrés, por favor. Sí, lo que yo quería comentar son dos puntos. Uno, que yo creo que nosotros académicos, es lo que hemos estado diciendo, claro, uno tiende a hablar en un lenguaje mucho más técnico. Ahora, yo creo que está bien lo que estamos hablando en términos que uno tiene que estar haciendo el esfuerzo de poder hablar con audiencias distintas, y lo otro es formar equipos de trabajo. Yo creo que pedirnos a nosotros que se hace muy corto el día.
entre cursos que uno tiene que dar, clases que uno tiene que dar, tiene que estar escribiendo un paper, analizando datos y estar en los medios también, son quizás demasiados sombreros para uno, ¿ya? Entonces, en los equipos de investigación yo creo que van a haber quizás algunos, ojalá intentar formar equipos de investigación con algunos jóvenes que se sepan mover en las redes sociales, que sepan cuáles son los términos, qué es lo que están diciendo los jóvenes, por ahí, ¿ya? Yo creo, eso es una de las ideas que yo quería dar. Y la otra idea que es poder evaluar cómo los mensajes de información tienen un impacto en el comportamiento. Porque yo creo que, y acá digo creo, porque yo no tengo datos en este momento que pueda compartir al respecto, pero mucha gente sabe lo que es saludable de lo que no es saludable. Pero hablo por la propia experiencia personal, pero muchos de los que estamos acá posiblemente vamos a ir a almorzar y vamos a escoger un postre que sabemos que no es saludable. Pero lo escogemos por otras razones, ¿ya? Entonces, no es solamente el hecho que uno sepa lo que es saludable o no es saludable. Necesitamos evaluarlo después, creo yo. Muy bien, excelente. Creo que ha sido sumamente interesante el sumar esta pregunta porque creo que acá todos están claros, estamos claros de que comunicar, educar, informar, sensibilizar, o sea, todos esos verbos que al final van generando un cambio, ¿verdad? Son importantes. Pero bueno, creo que este apunte final del profesor Andrés es, bueno, y tenemos el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que ya todos tenemos claro que hay que hacerlo, pero resulta que en el caso especialmente de ustedes, pues el tiempo es limitado. Ya es una ganancia, por ejemplo, como indica la profesora Georgina, que dentro de un proyecto haya que elaborar o tener formas distintas, diferentes de comunicar la ciencia. De hecho, nosotros también nos hemos ido adaptando y hemos estado generando infografías que las hace un estudiante, ¿verdad? Y entonces él también desde su perspectiva genera. La profesora Yadira nos contaba que ella, por ejemplo, en sus cursos pone a los estudiantes a hacer TikToks sobre las temáticas que está desarrollando. O sea que definitivamente nos estamos dando cuenta todos que hay que entrar en ese mundo. Pero como bien indica el profesor Fernando, pero es que tenemos que aprender sobre todo ese mundo de los algoritmos para que realmente alguien nos vea, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo logramos que ya esas personas que son líderes de opinión, esos TikTokers o de alguna manera se alineen con el mundo, con la ciencia, ¿verdad? Yo creo que también ese es otro reto que vamos a tener que ir enfrentando, ¿verdad? ¿Cómo logramos que personas que ya tienen esas grandes audiencias, pues se sumen a generar un contenido basado en la evidencia, asociado con las universidades, asociado con ustedes, etcétera, etcétera, que es mucho lo que viene en ese punto 5 de cómo fomentar esas alianzas entre los diferentes grupos, ¿verdad? Ellos al final forman parte de un grupo de la sociedad civil que definitivamente tienen un gran impacto en cómo se moviliza al resto de la población. Así que me parece súper interesante esos activos que ustedes nos han comentado, porque son parte de esa segunda pregunta, de qué tan efectivas han sido las estrategias, ¿verdad? Los países gastan muchísimo tiempo haciendo guías alimentarias, documentos súper elaborados que tardan a veces hasta 4 años en construcción, que muchas veces no llegan a las personas, ¿verdad? Peor si las hacemos de papel y se quedan en una oficina y nunca salen al mundo, ¿verdad? Nunca llegan a las escuelas para que sean herramientas, no están adaptadas tampoco para eso, ¿verdad? Tienen un vocabulario muchas veces bastante complejo. Entonces, a mí de esta segunda pregunta me encantaría resaltar ese tema de los indicadores, de la evaluación de eso. Ustedes en sus diferentes países conocen de ese acercamiento, por ejemplo, con ustedes mismos como investigadores, para evaluar esas estrategias de educación nutricional. Ustedes han tenido acceso a proyectos nacionales donde se hayan realizado esas evaluaciones de la efectividad de las estrategias, porque si queremos mejorar las estrategias tenemos que haberlas evaluado. Ustedes han
hecho parte de estos equipos de trabajo a partir de los proyectos de educación o de mejoramiento de calidad de la dieta que nos puedan comentar? No sé si alguno lo ha hecho. Adelante. ¿O tienen alguna idea, alguna propuesta? Esto sería excelente si no lo han... Adelante, Drusila, por favor. Gracias. Muy buenas. Sí, yo pienso que muchas de las estrategias de políticas públicas en el país involucran muy poco la parte de la evaluación por investigadores o por personas técnicas, ¿verdad? Que tienen el conocimiento. Se venden como una actividad, ¿verdad? Política de mejorar, digamos, prácticas alimentarias. Sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, en Panamá, en el último periodo de gobierno, ¿verdad? Se lanzó una estrategia que se llama Estudiar sin Hambre y se involucró un investigador. Esa fue una de las estrategias más efectivas, ¿verdad? Que se involucre la parte de la investigación para medir los resultados de la estrategia. Creo que nosotros como investigadores debemos involucrarnos, conocer, por ejemplo, involucrarnos con los proyectos de políticas públicas que se lanzan a nivel del país, que son de interés, que después de cierto periodo de tiempo buscan de pronto dar a conocer el trabajo que se hizo en el gobierno, pero que muy pocas veces involucra a la parte académica o involucran a los investigadores. En este ejemplo, ¿verdad? Se buscaba aumentar el consumo de frutas y vegetales y se hace primero un proyecto piloto, se comprueba el mejor rendimiento de este consumo de frutas y vegetales y el apoyo local de los agricultores, y luego pues se lanza el proyecto, aunque siempre, ¿verdad?, con algunas dificultades, pero lo importante fue involucrar ya la parte de la investigación y poder comprobar los resultados de una política pública para el país. Este nuevo gobierno lo que hace es incrementar o mejorar esa estrategia y además de incluir, ¿verdad?, frutas, vegetales y meriendas, entonces aumenta a un consumo de almuerzos saludables para los muchachos, en donde va también a incluir vegetales y frutas y pues aumenta la calidad nutricional de todos los estudiantes que participan de la educación pública de nuestro país. Entonces, pues eso es importante, que nosotros nos involucremos y que podamos participar para medir la efectividad. Generalmente los proyectos de país no se miden, se lanzan, pero no hay como una medición de esas intervenciones, no más que las investigaciones que se realizan, pues que son puntuales, pero como país no. Gracias, doctora Drusila. Adelante, Samuel, por favor. No encontraba dónde activar el micrófono. Justo estaba buscando una información, porque por ejemplo, en Chile ya vamos, el año pasado tenemos una nueva guía alimentaria, el 2014, si no me equivoco, tuvimos la anterior, pero nuestra última encuesta nacional de alimentación, que nos podría indicar si hubo cambio o no, fue el 2010. Entonces, no tenemos de alguna forma encuestas que nos permitan medir si ha habido cambios o no con ya 2 guías alimentarias en este periodo. Y de repente uno puede encontrarse un paper con una pequeña muestra en algún grupo o indirectamente están midiendo alguna mejora de las guías con respecto a algún dato que uno tiene, desayuno, de repente lácteo, de repente fruta, verdura, legumbres, etcétera. Pero no ha habido un compromiso real, yo creo que de los ministerios de salud es el que manda en los países nuestros en todo el tema de guía alimentaria, de poder medir si efectivamente esta variación, esta creación, esta puesta en marcha de la guía alimentaria tiene algún efecto o nos estamos quedando solamente en el check del compromiso que se hizo la guía, todos felices, y ahí se manda un PDF y nada. Por ejemplo, en Chile ni siquiera está impresa, no hubo dinero para imprimirla, simplemente se mandaron en PDF, uno las puede descargar, pero y los profesionales la están descargando, se está midiendo eso, se está entregando, o a lo más es la cantidad se mide solo cobertura. Se imprimieron 100.000 afiches,
50.000 trípticos, y esas son las mediciones de cobertura, pero ya, y la efectividad, la eficacia y el impacto, nada. Entonces yo creo que aquí hay hartas cosas del debe. Siento que la academia tiene el deber de batallar por estos temas, pero la responsabilidad cae en los ministerios finalmente de poder implementar y evaluar si estas guías están teniendo el impacto que esperemos que las tengan y que creo que no las tienen. Gracias, profesor Samuel. Esa interacción es muy importante entre los sectores, claro que sí, académico y de gobierno. Adelante, profesora Priscila, por favor. Sí, creo que ahí está el reto, ¿no? Nosotros en el 2019 publicamos un artículo en el que nos dimos a la tarea de evaluar políticas públicas en el entorno escolar con países miembros de la OCDE, ¿no? Buscábamos ver, bueno, de los miembros de la OCDE, quiénes tienen índices más altos de obesidad y más bajos, identificar los instrumentos regulatorios vinculantes, esto es, aquellas pautas que están normadas y que tienen una consecuencia al no cumplirse, ¿no? Entonces, en esta investigación, que al final incluimos 20 países, identificamos esta heterogeneidad de los instrumentos que tenían como injerencia a distintos niveles en el ámbito educativo, ¿no? La mayoría se centraba en educación básica y conforme pasaban los niveles, pues cada vez era menor la observancia de este tipo de instrumentos, ¿no? Como que de una manera quedaba implícito que las personas adultas ya tenían que valerse por ellas mismas, ¿no? Sin estos apoyos en los entornos alimentarios. En el caso muy concreto de nuestro país, un poco de dónde viene esto, pues desde el 2006, con el gobierno de Felipe Calderón, se establece este acuerdo presidencial en el que las Secretarías de Educación y la Secretaría de Salud se vinculaban precisamente para regular, ¿no? Qué se podía consumir y qué se podía vender. Entonces, aquí está el truco luego también de no trabajar de manera colaborativa, porque ¿qué ocurrió? Se tasaron límites máximos de nutrimentos críticos para determinados productos, ¿no? Estos empaquetados, que las galletas, las bebidas y tal. Entonces, la respuesta de la industria fue, en lugar de hacer un empaquetado de 8 o de 10 galletas, porque ya se rebasaba la cantidad de los nutrientes críticos, se disminuyó el tamaño del paquete, ¿no? Entonces, acabamos haciendo paquetes de 2, 4 galletas, con el impacto de empaque, embalaje y precio que ello conlleva, ¿no? Para cumplir el requerimiento nutrimental, pero dejando de lado todo el resto de condiciones, que sí es importante que nos pongamos a pensar en un plano de sostenibilidad planetaria, ¿no? Porque esto nos afecta a todos, la basura que producimos nos afecta a todo el mundo, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que teníamos un reto importante, porque si bien por un lado se ponían parámetros o límites a productos empaquetados, y luego qué pasaba con los productos listos para consumir, porque luego también tenemos como esa presencia, ¿no? En nuestros entornos de, no sé, las tortas, los lonches, y una variedad importante de alimentos a los que las personas tenemos acceso, en este caso las comunidades escolares, que se salían de la normatividad, porque ahí, como eran alimentos preparados al momento para consumirse, pues ya no estaban contemplados con los límites de los nutrimentos críticos, ¿no? Y finalmente, uno de los retos que identificamos al hacer estas evaluaciones fue esta condición vinculante, o sea, cómo aplicar estos criterios de manera efectiva, porque pues, no fue efectiva la aplicación ni en los empaquetados ni en los preparados al momento, y cómo operacionalizar y evaluar esta condición, porque si bien las dos secretarías estaban a cargo de esta modificación, a la hora de poner sanciones, por así decirlo, ya el acuerdo ya no estaba, y luego cuando más de evaluar el impacto. Y luego, no recuerdo quién comentó, ya para terminar mi participación, tenemos el reto de las gestiones políticas, ¿no? Porque parece que luego la alimentación es un tema de lo que duren los gobiernos en turno y ya no se le da seguimiento. Entonces, eso ocurrió después con este acuerdo, en el que el siguiente gobierno, bueno, quería todavía hacer algo todavía mucho más grande, cuando todavía no acabamos de concretar esta condición del acuerdo que regulaba el expendio de alimentos en las escuelas.
y ya no hubo continuidad y ya no hubo seguimiento, ¿no? Entonces me parece que también las visiones en materia alimentaria luego no son políticamente taquilleras, porque los cambios sociales demoran mucho tiempo y no necesariamente van acorde con las agendas políticas, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos una oportunidad para quienes permanecemos a lo largo del tiempo como sociedad civil, como academia, pues seguir insistiendo y trabajando. Gracias. Lograr esos grandes acuerdos y que sean sostenibles en el tiempo son importantes cuando estamos hablando de alimentación, por supuesto. Adelante, profesor Andrés, le escuchamos. Sí, lo que yo quería comentar es que yo estuve trabajando unos años atrás en lo que es evaluación de los impuestos específicos a los de las bebidas azucaradas en Chile. Y nosotros vimos un impacto, ¿ya? Era un impacto pequeño, pero sí tenía un impacto. Ahora, quería decir un par de cosas sobre lo que yo saqué en limpio, sobre el estudio también, que por supuesto que es importante cuál es el impacto en el corto plazo, pero es muy importante también cuál es el impacto que pasa, digamos, al cabo de los 5 años, de los 7 años. Y cuesta mucho encontrar los datos y tener los fondos suficientes para hacer ese tipo de estudios. Lo que también contaba Samuel, lo que decía Samuel al respecto, porque finalmente hay algunas bases de datos privadas, pero que tienen precio alto, y hay algunas bases de datos públicas. Chile no es el peor país en ese aspecto, pero aún le falta mucho, ¿ya? Que nos deja pocos insumos para poder hacer políticas públicas, ¿ya? Para poder hacer estudios sobre políticas públicas, ¿ya? Luego, otro aspecto que quería mencionar, hay dos puntos más que quería mencionar, que muchas veces nosotros tampoco vamos a estar interesados en cuál va a ser el efecto país. Queremos identificar cuáles son los grupos target que tiene la política pública, cuál es el objetivo que tiene la política pública, porque muchas veces no vamos a estar interesados en cómo incentivar que los hogares que ya comen saludables coman más saludables, sino lo que queremos son los hogares de bajos ingresos, los que comen mal en este momento, que esos pasen a comer mejor, ¿ya? Entonces, en el fondo no es necesariamente el país, por eso que el hacer economía, el poder hacer análisis de datos para llegar a esos que uno busca llegar, para mí siempre es importante, ¿ya? Y lo otro que quería decir en el caso particular sobre Chile, y también posiblemente pasa en muchos países, Chile en los últimos 20 años ha tenido cambios muy fuertes, muy importantes. Entonces, el ocupar una base de datos de hace 10 años atrás ya es histórica. Cambia mucho el país en términos de lo que es ingreso, hábitos, inmigración, que necesitamos bases de datos, ojalá todos los años se están levantando los datos o una vez cada dos años máximo. Gracias. Gracias a usted, profesor Andrés. Muy interesante todos los comentarios. Adelante, profesora Georgina, por favor. Bueno, yo quiero comentar, solamente completar un poquito lo que dijo el profesor Andrés con datos que nosotros tenemos aquí en Costa Rica. Usted tiene muchísima razón cuando dice que nosotros tenemos que partir de bases de datos actuales, ojalá cada año, ojalá cada 2 años, pero hay países como Costa Rica en que las últimas bases de datos tienen mucho más que eso, ¿verdad? La última encuesta nacional de nutrición de nosotros es del 96. Entonces siento que tenemos una deuda con el país y no solamente porque no tenemos datos actuales, bueno, el ELANS nos proporcionó datos que en su momento fueron los más actuales, ¿verdad? Del 2015, pero aún así ya tiene casi 10 años. Y además no eran representativos de todo el país porque solamente trabajamos con muestra urbana. Eso en principio nos deja mucho que desear, ¿verdad? Nosotros seguimos con los mismos programas, por ejemplo, de fortificación de alimentos, sin tomar en cuenta cuáles son los nutrientes que están haciendo falta ahora. Tal vez deberíamos repensarnos en usar otros vehículos para fortificar y usar otros micronutrientes en esas fortificaciones. Y la falta de seguimiento de estos programas y de monitoreo de estos programas no nos permiten ver de verdad qué tan efectivas han sido esas estrategias que los gobiernos están utilizando y la necesidad de buscar nuevas estrategias que respondan a los problemas actuales que tiene el país.
Gracias, profesora Georgina. Eso yo creo que ustedes han también contestado la pregunta número 3, que era cómo podemos medir o qué podemos medir, ¿verdad? O cómo podemos más bien medir. Creo que la doctora, bueno, desde el principio Andrés decía, bueno, si la gente está satisfecha con esto, si estamos midiendo, ellos dicen que sí, bueno, ¿por qué? Pero o sea, qué interesante es no solo, como dice la profesora Priscila, decir qué y cuánto, ¿verdad? Sino también cuáles son las emociones asociadas o si, bueno, si las personas se están sintiendo bien con eso que están haciendo, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo sacarlos de ese estado de confort? Pero además, ustedes también anotaban el tema de que los equipos de investigación tienen que ir más allá de personas expertas en, por ejemplo, nutrición, estadística, epidemiología, sino también personas de todas las áreas sociales, la comunicación, para poder incluir este tipo de variables. No sé, con base en todo lo que ustedes han comentado y en esta pregunta número 3 de cómo podemos medir ese impacto de las intervenciones, ¿qué más consideran ustedes que podríamos incluir en esta forma o en este objetivo de medir el impacto de las intervenciones? ¿Cómo logramos hacerlo? Desde lo que ustedes han visto, a mí me interesaría muchísimo, por ejemplo, profesor Andrés, que usted ahondara un poco más en esa pregunta de la satisfacción, porque me parece que es mucho sobre lo que estamos hablando de conductas alimentarias y normalmente si la gente se siente confortable con lo que está haciendo, difícilmente va a querer cambiar una conducta. Entonces, me gustaría que usted nos contara más sobre esa experiencia hablando de satisfacción con respecto a las evaluaciones. Sí, bueno, en ese caso lo que nosotros estamos diciendo en el paper en ese caso es que necesitamos hacer que las personas sientan ganas de que les falta comer, hambre de que coman más frutas y verduras, ¿ya? Entonces, para luego poder apoyarlas a que ya lleguen a lo que quieran comer, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, nosotros, ¿qué es lo que nos gustó sobre ese estudio? Que muchas veces se está asumiendo que las personas, en el momento que los precios de las frutas y verduras fueran un poco más bajos, bajaran, ellos automáticamente podrían incrementarían el consumo. Y nos dimos cuenta que no era el caso. ¿Ya? Ahora, sobre cómo medir el impacto de las intervenciones, yo creo que todo depende de dónde pongamos el foco. Si el impacto lo vamos a medir en el momento que se entrega el mensaje, cómo se entrega el mensaje, que lo comentaba Samuel antes, por el hecho que se entregue el mensaje, o vamos a medir el impacto desde un punto de vista del cambio en el comportamiento, ¿ya? Ahora, medir el cambio en el comportamiento es mucho más complejo, ¿ya? Porque lo que me ha tocado trabajar a mí es que ojalá medirlo sin que la persona sepa que uno está haciendo esa medición. Porque lo que pasa con los encuestados, que claro, si uno le dice, si sabe que uno le va a medir el cambio en el comportamiento, esa semana particular o ese día en particular se va a comportar de la forma que uno quiere que se vaya a comportar la persona. Y le va a decir todas las maravillas y va a aparecer comiendo toda la fruta y verdura que uno quisiera comer, o sea, pero eso no va a ser real, ¿ya? Entonces ahí yo creo que tiene que ver, y con esto quiero cerrar, yo lo ligaría también con el punto número 5, de hacer los partnerships con los distintos actores de la sociedad. Yo siempre estoy diciendo lo mismo, pero voy a dar ejemplo. A mí me encantaría trabajar con la base de datos Uber Eats, de Uber Eats. Me imagino que en todos los países de acá todos tenemos Uber Eats, ¿ya? Porque en el fondo, en el momento que yo pueda ofrecerle a Uber Eats que voy a analizar los datos, voy a trabajar los datos, voy a poder entender cómo los cambios en el comportamiento están sucediendo en Chile. Pero lo voy a entender no por una encuesta que me digan lo que yo quiero escuchar, sino lo voy a entender porque realmente lo que la gente, cómo se comporta. Muchas gracias, profesor Andrés. Qué interesante eso. No sé si alguien más quiere comentarlo. Yo, Priscila, diciendo que sí. No sé, ¿cómo sería eso en México, Priscila? Bueno, tenemos el reto de medir lo testimonial versus lo que las personas hacemos, ¿no? Ya sabemos que pensamos, decimos y hacemos cosas divergentes. Y la verdad es que sí, me hace mucho sentido lo que dice Andrés, precisamente por esto, porque
esos son comportamientos reales que la gente tiene. Y sería interesante, incluso, por ejemplo, las bases de datos de los supermercados de las compras en línea, ¿no? ¿Qué es lo que compra la gente para llevárselo a casa? Porque ahí teóricamente las grandes superficies pues venden de todo, ¿no? Y estos serían de veras comportamientos más reales y definitivamente, pues sí, enlazar no quiero decir partnership, pero estos vínculos para generar conocimiento. Y saben que también a mí hay algo que me gustaría comentar, que creo que en ese sentido sí estamos en desventaja y son de estas cosas que a lo mejor de manera, no son cómodas de decir, pero hay que decirlas, ¿no? Luego estos países angloparlantes tienen la ventaja de tener estudios enormes de cortes, que luego estos ayudan a medir la eficacia de según qué cosas, ¿no? Cómo se van comportando algunos elementos. Brasil ha estado midiendo el consumo, por ejemplo, de ultraprocesados y algunos riesgos con estudios de cortes en pelotas muy interesantes que tienen, pero me encanta esta reflexión que hacía Samuel sobre importamos las ideas, pero no los métodos, ¿no? Y la investigación cuesta. También en ese sentido sería interesante ver cómo vincularnos sin el mentado conflicto de intereses para poder tener o sea, esta información a la que podamos ir haciendo cortes, o sea, para empezar a tener información, ¿no? A propósito de lo que decían de las encuestas de consumo en los diferentes países, tener información periódica, pero además estudios que permitan hacer cortes. Para ir evaluando esta condición. En México tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene ya desde hace muchos años haciendo estas encuestas, y la verdad que sí tenemos información bastante interesante, y será muy interesante también ver qué pasa después de la legislación con los sellos, de la reformulación que ya está haciendo la industria y un montón de elementos interesantes. Pero también habría que ver pues, que la investigación cuesta, ¿no? Cuesta muchos recursos, incluidos los económicos. Gracias, muchas gracias, Priscila. Adelante, profesor Fernando, le escuchamos. Adelante. Sí, agregar el mismo sentido de lo que planteaba Andrés y Priscila, que también habría que avanzar en un cambio de cómo se releva la información. Claramente las encuestas de gasto, de consumo, demandan mucho tiempo de las personas, mucho tiempo de consistencia, se recoge después muy tarde, no llegan a ser representativas, con mucho nivel de errores que necesita consistir y muchas veces se siguen patrones anteriores por la ausencia de datos o los problemas de mala registración, incompletud, y ver cómo integrar las nuevas formas de relevar satisfacción, consumo, estado de ánimo que se hace a partir de inteligencia artificial en las redes, y avanzar mucho en el conocimiento de cómo incorporar de metodología a eso para transformarla en lo que nosotros necesitamos de información, porque claramente esta nueva forma de relevar mediante inteligencia artificial los diálogos, los consumos, la información, es algo en lo cual debemos avanzar para bajar este gasto y tener más información en tiempo real, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Que cada día sumamos una cosa más, me encanta. Ahora resulta que sí, que tenemos que utilizar la inteligencia artificial para hacer todo este trabajo, pero eso incluye también pues aprender, por supuesto, sobre el tema, pero maravilloso. Adelante, profesora Yadira, la escuchamos. Con ustedes estoy teniendo un poco de problemas con red, por eso me desconecto por momentos. Yo les quiero decir, aquí en Colombia sí se han hecho estudios para saber el impacto de las políticas que se han pues programado, se han planificado. Sin embargo, vemos que definitivamente el impacto nunca ha sido el esperado. Y volvemos a lo mismo, yo digo, ¿por qué se están implantando cosas que no son coherentes con lo que la comunidad espera y entonces se las quieren imponer y no las van a lograr? Hay cosas, por ejemplo, preocupantes. Nosotros la última encuesta de salud y nutrición se hizo hace 10 años. La veníamos haciendo cada 5 años, pero problemas del COVID y después problemas políticos, digámoslo de esa forma, no se ha hecho
parece que se va a hacer el próximo año nuevamente, o sea, 10 años después, pero preocupante que entre una y otra, entre la del 2010 y la del 2015, en la parte de lactancia materna, por ejemplo, se vio que la lactancia materna en el 2010 estaba muy baja como tal. Se empezaron a hacer programas para tratar de implementar un poco más lactancia materna y fomentarla y todo. Cuando se midió en el 2015 estaba más baja que en el 2010, después de que se ha implementado una cantidad de programas y una cantidad de cosas. Entonces el problema es, listo, se fracasó en eso, pero ¿por qué se fracasó? Entonces nunca nos han dicho el por qué se fracasó, qué fue lo que se hizo mal para no volverlo a hacer. Entonces, a mí lo que me preocupa es que muchas veces se mide y se dice, ah, no, no se logró, pero no se dice por qué no se logró y cómo debemos corregirlo para que la próxima vez no volvamos a cometer el mismo error. Entonces, el siguiente gobierno llega y como no es del mismo gobierno del anterior, entonces implanta otras políticas sin tener en cuenta por qué se fracasó. Y así llevamos un ciclo muy grande en el país, aun cuando hemos visto mejorías, no puedo decir que no, sí hemos visto mejorías, pero se ha gastado más dinero del que se debía gastar sin tener los resultados que se esperaban. Muchas gracias, profesora Yadira. Sí, creo que ustedes han nombrado en muchas ocasiones la oportunidad y el interés de que existan el fomento de esas alianzas, ya llegando a esta pregunta número 5, el de fomentar las alianzas, y eso es parte del objetivo que ILSI tiene, que es ese trabajo no solo tripartito, sino cuarto y hasta quinto eje de trabajo, porque definitivamente cuando se unen las diferentes necesidades y retos, se logra ampliar mucho más. Yo creo que también hemos quedado claro en, pues por supuesto, el uso de nuevas tecnologías, la llegada de la inteligencia artificial para todo este trabajo de análisis de la información, integrar equipos de trabajo más allá de las ciencias biológicas, ¿verdad? Entonces también incluso me pareció súper interesante este análisis de la realidad de consumo y creo que no debemos olvidar un comentario que nos hacía el doctor Andrés sobre esas poblaciones en las que realmente necesitamos que se mejore la alimentación, ¿verdad? Que son los que tienen niveles de más bajos socioeconómicamente, ¿verdad? Y que tienen un menor acceso, una menor disponibilidad incluso de esos alimentos claves que nosotros necesitamos que se consuman en mayor cantidad. Entonces, recordaba, y creo que aquí la profesora Geo también nos puede hablar, en Costa Rica existía un programa de investigación que era de sitios centinela que se evaluaban cada cierto tiempo, o sea, no cada 10 años, ¿verdad? También como por formación tenemos esa generación de proyectos a largo plazo que tardan mucho tiempo, ¿verdad? Pero tal vez una metodología más ágil de generación de información que nos vaya dando cada cierto tiempo, aunque no sea la población completa del país, pero sí tener información puede ser una de esas formas para lograr los objetivos que tenemos. Y quería también pues yo aportar desde lo que vivimos por acá en nuestro país pequeño algo de lo que se puede hacer. Pero creo que, y realmente me llegó muchísimo al corazón ese tema que decía el profesor Andrés, de que tal vez deberíamos concentrarnos en esas personas que comen menos bien, ¿verdad? Y tal vez trabajar más en ellos también. Así que me parece a mí que es un gran aporte también ese. Adelante, profesora Georgina, la escuchamos. Sí, yo creo que ciertamente todos este tipo de investigaciones son caras y requieren mucho recurso, no solamente económico, sino también humano. Pero hablando de los sitios centinela, que son lugares que se les ha dado seguimiento y que dan bases para tener algo de información a nivel país, pero otra de los grupos interesantes es la mujer en edad fértil, ¿verdad? Como se ha dicho, en la medida en que la mamá de la casa esté comiendo bien, nosotros podremos tener idea de que el resto de la familia está comiendo bien. Y no al contrario, si hacemos investigación en el hombre o solamente en los niños, estamos dejando por fuera ese factor importante.
culturalmente, a nivel latinoamericano, estoy casi segura, bueno, aquí en Costa Rica, siempre la mujer ha dado paso a que cede lo que está comiendo o incluso la calidad de lo que está comiendo y la cantidad de lo que está comiendo al resto de la familia. Entonces, si nosotros pudiéramos por lo menos investigar cómo se están alimentando las mujeres dentro del hogar, tendríamos una idea de qué está pasando en el país. Y además existen instrumentos que han facilitado esta toma de datos. No tenemos que necesariamente hacer encuestas que sean exhaustivas, pero por lo menos para tener idea de cómo está la calidad de la alimentación, podríamos recurrir a instrumentos más simples y que son más baratos. Muchas gracias. Sí, claro, todo el tema de la digitalización, ¿verdad? Y de las nuevas tecnologías para generar información también es algo que es de muy alto valor. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera que nos concentráramos ahora en esa pregunta número 5 de cómo fomentar esas alianzas entre los diversos sectores, la academia, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, para maximizar ese impacto positivo. ¿Cómo logramos fomentar esas alianzas? ¿Ustedes consideran que es valioso hacerlo? Bueno, yo creo que por ahí la profesora Yadira lo decía, también la profesora Priscila, pero ¿cómo lograrlo en un marco, por supuesto, claramente de integridad científica total, de neutralidad, etcétera, etcétera? Pero ¿cómo fomentar? ¿Ustedes tienen experiencia en esto? ¿Han trabajado con los gobiernos? ¿Han trabajado con el sector privado? ¿Con la sociedad civil? ¿Como académicos e investigadores lo han logrado hacer? ¿Cuáles han sido esos desafíos que han tenido? Cuéntenos un poquito. No sé quién quiere. A ver, los veo todos pensando. Bueno, Adelante. yo puedo comenzar con la experiencia del ELANS, ¿verdad? Nosotros trabajamos con academia, centros de investigación, universidades e industria privada. Siempre dentro de un marco absolutamente transparente, sin que tuviera que ver con el diseño de las investigaciones que se publicaba, que escogíamos para publicar. O sea, nosotros siempre hemos sido absolutamente transparentes y hemos podido publicar en revistas de mucho prestigio. Sin embargo, yo creo que hay una tendencia a satanizar eso, como nos decía Yadira, y eso entorpece un poco la investigación, porque no siempre las universidades o la misma gobierno tienen el financiamiento para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces yo creo que siempre que sea dentro de un marco de transparencia, hay que fortalecer este tipo de alianzas que nos permitan investigar y respondiendo a las necesidades que tiene el país. Claro, por supuesto, y en una región con recursos limitados. Estábamos hablando antes, pues, que hay países que tienen una gran cantidad de recursos para investigación, y por qué no trabajar en tanto las reglas del juego sean claras y de integridad, por supuesto. Adelante, profesora Drusila. La escuchamos. Sí, bueno, con lo de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que ha sido como una oportunidad para nosotros en Panamá de unificar estas fortalezas entre el gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector privado. No tan profundo como para el tema de la investigación aún, pero sí como para acciones, ¿no? No todos participan en la investigación. Algunos más se les sensibiliza, se les fortalece ese contenido, ¿verdad?, de educación alimentaria nutricional, y se les delega funciones para que puedan también ampliar esta fase de la educación nutricional, y la academia, ¿verdad?, es la que participa en la parte de la investigación. Claro, con el apoyo y el respaldo de los diversos grupos. Entonces creo que apenas pues estamos en ese proceso de inicio, que bueno, pues habernos organizado con esas metas de poder como país tener que brindar unos resultados en el tema de los ODS. Y bueno, ahí estamos en un proceso, pero creo que sí es importante que esto se fortalezca aún más y que todos podamos participar para generar investigación, poder fomentar y promover cambios, promover educación alimentaria nutricional desde todos los niveles. En el espacio de la sociedad civil también
para exigir esa transparencia a los gobiernos, como mencionaban, en muchos de las metas de país. Cada vez que entra un gobierno, cambia un programa, cambia algo que ya ha sido de pronto efectivo, lo cambia porque no le parece la idea, y creo que allí juega un papel importante también la sociedad civil, ¿verdad? Que se haga sentir, y sobre todo aquellos que tienen ese interés en el tema de nutrición, seguridad alimentaria, ¿verdad? Que se hagan sentir y también exijan que los programas no se descontinúen, sino que se mejoren, que se amplíen y que sigan siendo efectivos para nuestro país. Gracias, doctora Drusila. Adelante, Andrés, lo escuchamos. Sí, en el caso mío quisiera comentar, yo he estado trabajando fondos públicos y también he estado trabajando con, digamos, algunas empresas privadas. Y quisiera pensar en la empresa privada no como un solo tipo de empresa. De repente uno piensa en la empresa privada y empieza en las 10 empresas más importantes que hay en el mundo, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, les cuento el caso. Estuve trabajando con una empresa porque quería poder entender los hábitos de las personas que hacen compost, ¿ya? ¿Por qué hacen compost? Y estuve trabajando con una empresa que ellos se dedicaban a justamente al tema del compost y que tenían clientes, ¿ya? Y en el fondo poder levantar en vez de yo ser el que estaba levantando la base de datos, yo le pasé la encuesta a la empresa para que ellos aplicaran la encuesta a sus clientes, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no todo tiene que ser de alto costo necesariamente, ni con las empresas grandes. Hay muchas otras cooperaciones pequeñas que se pueden hacer, ¿ya? ¿Y cuál es lo que considero que es importante de esto? ¿Por qué sirve esto? Porque lo que uno encuentra empieza a tener una aplicación real. Junto con el paper, ¿ya? Uno tiene que realmente está ayudando también a la empresa privada y a la sociedad de una cierta forma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la condición que me ha tocado, que me ha servido mucho? Es ser lo más explícito respecto a las expectativas desde el día 1. Es decir, vamos a trabajar en esto, yo necesito que ustedes se hagan cargo de esto, ustedes van a aplicar la encuesta, me la van a entregar en X cantidad de tiempo, yo voy a analizar los datos, de estos datos va a salir un paper, en el paper esto van a ser los autores, o sea, en el fondo, desde el día 1, que esté clarísimo todas las expectativas, cosa que no se sorprendan que muchas veces nosotros nos tomamos un tiempo un poco más largo de lo que ellos quisieran en darle todas las respuestas, ¿ya? Pero en el fondo yo creo que es la única forma que estemos todos contentos y que no hayan sorpresas al final del día. Gracias. Sí, la ciencia requiere tiempo. Eso es muy importante también, Andrés. Claro. Profesora Yadira, adelante. Bueno, yo quisiera reforzar un poco lo que dijo Geo, porque nosotros tuvimos una gran experiencia trabajando con la industria en el ANS, pero dejamos las reglas del juego muy bien especificadas desde el inicio. ¿Qué iban a tener ellos y qué era lo que nosotros nos responsabilizábamos, y que ellos no podían entrar en nada que tuviera que ver con la parte académica, con la parte de publicaciones, con todo? Y eso se respetó. O sea, mientras tanto que uno deje las reglas del juego bien especificadas desde el primer día, yo creo que se puede trabajar con la industria sin ningún problema. He trabajado con otras industrias aquí en Colombia y siempre hemos seguido el mismo lineamiento. Entonces es eso, mirar cómo podemos llegar a esa conversación, como yo dije desde el primer día, en el que podemos trabajar con el gobierno, con la parte pública, pero también podemos trabajar con la parte privada, no con las 10 primeras empresas. Yo he trabajado con empresas muy pequeñas de grasas aquí en Colombia, pues porque es el tema con el que yo trabajo, pero pequeñas de grasas, y lo hemos podido hacer bien, sin ningún problema. Pero cada uno sabe cuál es su papel y cuáles son los límites que se deben establecer. Y mientras tanto que así se haga, yo creo que no hay ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien más quiere anotar sobre el tema de ese fomento. Adelante, Samuel, por favor. Sí, quería mencionar que yo creo que es importante que podamos juntarnos, la academia, los gobiernos, la industria, pero lo importante es que eso sea con transparencia, porque se habla mucho, por ejemplo, de los conflictos de interés con la industria,
pero también hay que hablar de los conflictos muchas veces políticos también que ocurren, los conflictos de guante blanco. Entonces hay que tener todos los conflictos de alguna forma puestos sobre la mesa y que el trabajo sea lo más transparentemente realizado. Yo creo que eso finalmente fortalece los resultados, eh, estrecha los lazos y permite un mayor crecimiento. Nosotros en Latinoamérica la desconfianza si uno compara con otros países, nosotros somos una sociedad que desconfía mucho de todo. Desconfiamos de nosotros mismos, desconfiamos de las instituciones, ellos desconfían de nosotros, etc. Y para eso tenemos que trabajar en mejorar las confianzas. Y yo creo que la transparencia de la información es vital en este sentido. Sí, excelente, muchas gracias. Esa generación de confianza está basada definitivamente en esa transparencia, en tener todos los puntos en la mesa y claros. Claro que sí. No sé si el doctor Fernando o Priscila quieren comentar algo más sobre el tema del fomento en las relaciones y las alianzas. Bueno, a mí me tocó participar en fondos del Estado, en una investigación aquí. Creo que esa es la forma más fácil. Una vez que puedes convencer al Estado, hay un poco más de autonomía. Y también tuve alguna experiencia, pero fue en España, no fue en México. Entonces, como estamos en el contexto latinoamericano, ya no lo comenté, ¿no? Pero eso, me parece que con transparencia y dejando las cosas claras desde el inicio, podemos reformular, ¿no? ¿Cómo podemos participar? Claro. Fernando, ¿algún apunte más final sobre este tema? ¿Sobre las alianzas? No, coincido con lo que dijeron mis compañeros antes. Muchas veces esta cuestión de los conflictos de interés y los conflictos, digamos, de objetivos entre lo que busca, sobre todo el mercado el sector privado, que es buscar determinadas patrones que tienen que ver más con sacarle, como poder maximizar, digamos, eso de manera económica y bueno, la ciencia tiene más el foco en el bien social y en poder tener externalidades positivas de esos trabajos. Así que, como se mencionó acá, lo importante es establecer acuerdos de entrada para que después todo el desarrollo de la investigación se cumpla, digamos, se termine cumpliendo esos objetivos. ¿Sí? Muchas gracias a todos por sus aportes específicamente en esta última pregunta que para nosotros como organización es muy importante. Pero pues somos una organización tripartita ya de base, donde pues, como bien indicaba la doctora Drusila, y en este sentido número 17 de los ODS, que es la generación de alianzas, ¿verdad?, entre todos los sectores para ser mucho más eficientes, mucho más efectivos y pues lograr los impactos que se requieren. Así que definitivamente es un trabajo que tenemos por hacer. Yo no sé, voy a revisar nada más si tenemos alguna... no tenemos ninguna pregunta específica sobre este tema, pero me encantaría entonces pues resumir en unas 3 conclusiones que eran en parte lo que tenía como objetivo el día de hoy en este conversatorio. Pues el primero, con base en esas primeras 2 o 3 preguntas, pues sí, tenemos que trabajar en comunicar mejor, en asumir nuestros papeles, en romper esas barreras en ambas partes, ¿verdad? Romper las barreras de nosotros mismos como científicos para conversar, para poder realmente establecer una comunicación con las diferentes poblaciones con las que queremos trabajar. Definitivamente el hecho de trabajar de manera local, regional, comunicarnos más entre nosotros, porque como bien decía Priscila, todos somos, Latinoamérica es una sola, pero todos tenemos diferentes condiciones culturales, pero en general, en la generalidad, tenemos mucho más que es similar entre los países y que definitivamente los esfuerzos conjuntos nos hacen mucho más fuertes, ¿verdad?, para compartir ese conocimiento. Además de que esas preguntas, cuando estamos trabajando en investigación, no sea solo de qué y cómo o cuándo comemos esto o aquello, sino también todo el tema social, emocional, ¿verdad? El qué se siente, si estoy o no satisfecho con lo que estoy haciendo, para realmente generar a partir de esos diferentes resultados, pues estrategias distintas que vayan a integrar
pues acciones que no se conviertan en activismo, que no sean solo cosas que en un momento llegan y que luego no se les pueda dar seguimiento de ninguna manera, sino que realmente tengan un impacto real en la población, en los cambios que queremos. Abrir un poco el espectro de la visión del investigador, ¿verdad? Definitivamente esas otras variables son interesantes, pero ¿por qué no? Pues utilizar nuevas tecnologías, asociarnos con organizaciones, por ahí hablábamos de Uber Eats, de los centros comerciales, de las grandes superficies que venden tanto para realmente conocer pues sin generar expectativas o más bien respuestas que no nos están dando lo que queremos, la información que nosotros queremos. Y finalmente, pues yo creo que todos estamos claros ¿verdad? Con respecto a que definitivamente las alianzas entre los diversos sectores enriquecen los procesos de investigación en un marco de transparencia y de integridad científica que esté clara desde el inicio para que todos los objetivos estén alineados y que no se espere y que no se generen problemas al final que no queremos o críticas al proceso de investigación como tal. Les regalo a cada uno 30 segundos para enviar un mensaje final sobre este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, que me parece que ha sido muy valioso. Maravillosas las respuestas, me ha encantado escucharlos, creo que hemos crecido todos y definitivamente hay mucha tarea para esa red, así que les regalo 30 segundos a cada uno para cerrar el evento. No sé si quiere, voy a ir como en orden de las fotos que tengo. Profesora Georgina, usted está de primera, adelante. Bueno, no, yo reiterar la importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios y enfocarnos no solamente en los datos que a nosotros nos interesan, sino también en qué está pensando la población y cómo poder llegar a esta población, llegarles la información adecuada para que hagan mejores decisiones en términos de su alimentación. Gracias, profesora. Samuel, adelante. Bueno, yo voy a invitar a los académicos a poder divulgar. Yo creo que tenemos que empezar a divulgar, no solamente preocuparnos de nuestro índice H o algún otro indicador, sino que también poder bajar esta información al resto de la población, a los estudiantes y a la población en general. Gracias, profesor. Profesora Priscila, adelante. Bueno, yo me quedaría con crear estos vínculos, pero no solamente con las organizaciones, sino me encantó una de las ideas que postulaba Andrés sobre la inclusión de diferentes personas dentro del marco de los grupos de investigación. Por ejemplo, esto de gente más joven que pueda tener más filia por los espacios de la web, que definitivamente nos podría ayudar mucho, ¿no? Y no solamente entre doctores y doctoras, ¿no? Sino tener más heterogeneidad, que la creatividad surge cuando contrastamos diferentes formas de pensar en un mismo espacio. Gracias, profesora. Adelante, profesor Andrés. Sí, lo que yo quisiera agregar es respecto a, y que lo estoy trabajando yo, el tema de no quedarme con el hecho de que haga encuestas solamente, sino pensar en las huellas digitales que tienen las personas y cómo hay tantas bases de datos que no son clásicas, tradicionales, que podemos ocupar para poder entender nuestros hábitos alimentarios. Qué interesante. Profesor Fernando, adelante. Sí, un poco lo que se mencionó, tratar de plantear objetivos de investigación que no vayan con las líneas principales, digamos, para cumplir y hacer algún aporte a las líneas de investigación principales que generalmente tienen mucho un marco teórico o conceptual de los países desarrollados, por llamar de alguna manera, y tratar de digamos, pensar objetivos o preguntas, problemas que tengan que ver más que ver con lo que planteamos ahora, pese a la dificultad después de que eso se pueda transformar en un artículo científico, pero bueno, que va a demandar poder avanzar en la complejidad de lo que comentábamos hoy, de la interdisciplinaridad, y también pensando en cómo divulgar, en que salgan resultados que puedan ser importantes para divulgar sobre los contextos locales. Y
y un poco lo que le mencionaba Andrés, tratar de usar todas esas bases no estructuradas, la forma, digamos, de analizar las expresiones en las redes, avanzar en las tecnologías nuevas que nos permiten, en un mundo, digamos, que es de información y de datos, poder traer esos datos y ver de qué manera generar una metodología nueva que nos permita, por lo menos que tengamos que limpiar mucho esos datos y hacer avanzar mucho en ese tipo en invertir mucho tiempo para poder sacar, poder trabajarlas de manera que nos den algún valor. Muchas gracias, profesor Fernando. Muy bien. Drusila, adelante, doctora. Sí, bueno, me quedo con la importancia de que nosotros tenemos que ir más allá de los simples datos cuantitativos, ¿verdad? Profundizar en nuestra investigación, sobre todo en aquellas áreas que realmente van a ser impactantes, como las mujeres en edad fértil, lo que decíamos de las poblaciones indígenas, en áreas donde pues nuestros indicadores de seguridad alimentaria están muy por debajo. También de trabajar de una forma integral, academia, el gobierno, sociedad civil, los líderes comunitarios, ver cómo involucramos a ese conjunto de personas para mejorar esa calidad de la información. Y por último, también transmitir nuestra información científica, ¿verdad?, a la población, buscar los medios, generar esas plataformas o esos canales en donde podamos llegar con nuestra información para educar a la población y quizás medir con pequeños indicadores de satisfacción puntuales, pero y claro, y buscar también esos cambios que van a ser después en 10, 7 años más adelante, ¿no? Pero puntualmente necesitamos información para saber qué tan efectivas han sido esas investigaciones o esa educación alimentaria nutricional. Gracias. Gracias a usted. Profesora Yadira, ¿la escuchamos? Sí, yo creo que a mí lo que me quedaría sería como invitarlos a que tratemos de desarrollar cosas nuevas para nuestros países y no solamente importar de los países desarrollados, digamos, entre comillas, en algunas cosas, porque ya vemos que definitivamente eso no, de pronto no es lo que nos sirve. Entonces miremos qué es lo que nosotros tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. De pronto no es mucho, de pronto son cosas pequeñas, pero de pronto pueden tener mucho más impacto en nuestras comunidades que lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, hay muchas personas que estamos investigando en lo mismo. Unámonos y tratemos de desarrollar algo nuevo. Qué maravilla. Sí, yo creo que, bueno, a cada uno les agradezco por sus aportes durante todo el conversatorio, pero además este final, porque creo que y me quedo con ese mensaje que da la profesora Yadira, porque es uno de los objetivos que tiene la red de colaboración y de investigación en conductas alimentarias que desde ILSI, desde hace poco más de 2 años, hemos estado diseñando, pues promoviendo. Creo que es parte de la labor que va a tener esta red de poder integrar múltiples personas de múltiples países para que con los recursos que tenemos, ¿verdad?, en nuestra realidad, pero con un gran potencial definitivamente, podamos generar esas cosas nuevas y por qué no llevarlos también a otros países, ¿verdad? Una colaboración entre nosotros mismos como países, pero también con otros. Así que yo, pues, una vez más les doy el agradecimiento por habernos colaborado tanto y también a todas las personas que han estado con nosotros durante todo el conversatorio. Y bueno, finalmente les queremos, pues, invitar vamos a generar o estamos trabajando con la red de nutrición basada en la evidencia, que está compuesta por múltiples personas de muchos países, pues tiene su núcleo en la Academia Española de Nutrición y Dietética. Les queremos invitar a que participen en este curso que vamos a tener de 100 horas, que es sobre práctica basada en la evidencia científica en nutrición y alimentación. Nos parece que es un curso muy importante y relevante para toda la comunidad de profesionales que están asociados a
a actividades que tienen que ver con la ciencia de la nutrición y de los alimentos. Así que pues les invitamos a todos a revisar esta información en nuestra página web, que estamos seguros que va a ser de interés. Además, tenemos un próximo evento que cierra el trabajo de este grupo, que se llama así, Sabores Saludables, Estrategias para Mejorar el Valor Nutricional de Nuestras Preparaciones. Es un poco más específico para los consumidores. Queremos, ya que los datos nos dicen que estamos consumiendo más sal, más azúcar, preparaciones hechas en la casa, pues de alguna manera, o la doctora Rebeca se ha enfocado en cómo mostrarle a las personas a preparar sus alimentos de una manera en la cual se pueda reducir estos nutrientes críticos que son de importancia para todos. También nos queda un último evento en inocuidad, específicamente en alergenos. Todos los demás ya están en la página web, pero específicamente sobre alergenos, que va a ser muy interesante, y es después de la reunión que se está en este momento llevando a cabo por el Códex Alimentario de Etiquetado de Alimentos, y que está pues generando información sobre el manejo y etiquetado de alergenos. También pues les agradecemos por visitar nuestras redes sociales, por seguirnos, y yo desde lo más profundo de mi corazón les mando un abrazo fuerte a todos los conferencistas del día de hoy, y a todos que además en todos esos montón de seminarios que tuvimos durante los años que hemos estado trabajando estos temas y que han estado con nosotros, yo les quiero agradecer una vez más por su trabajo voluntario, por siempre decir que sí. Siempre dijeron que sí. Dayana los buscaba en los artículos y decía: yo quiero al profesor Andrés, a Fernando, a Samuel, a Priscila, a Drusila, a todos, nos puedo nombrar a todos porque son como 70. Les quiero dar las gracias por habernos colaborado y esperamos que sigamos colaborando, ¿verdad? Estamos terminando este año, les deseo lo mejor a todos en este fin de año, a ustedes, a sus familias, a todos los que nos están viendo también en la audiencia, y que empecemos un año 2025 con las baterías absolutamente cargadas, porque definitivamente del conversatorio de hoy me queda que tenemos mucha tarea por hacer, mucho que aprender y además mucho por hacer. Así que a ustedes muchas gracias, les deseo lo mejor y bueno, nos vemos muy pronto. Y les mandan por ahí saludos y agradecimientos por todo su trabajo. Así que les felicito y muchos éxitos a todos. Un abrazo. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Adelante. Gracias a todos.